noches a todos, espero y estén pasando una velada bastante tranquila. El tema de hoy es sobre la narcocultura que hay en nuestro país. Lamentablemente es algo que ya se ha arraigado y hemos normalizado. Las historias de hoy fueron enviadas por personas que de alguna u otra manera fueron afectadas en su vida por todo este auge horrible mal habido. Ojalá esto les ayude a distraerse un poco de su rutina. Relájense y apaguen la luz para escuchar las siguientes 3 historias. Soy Belkan y están en Terror en tus oídos. Mi hermano se encomendó a San Judas y desapareció. Hola Belkan, envío este suceso que le pasó a mi hermano que intentó meterse a la maña. Edgar, nuestra madre y yo, éramos de muy bajos recursos y él se metió al negocio de la maña para poder ayudar a nuestra mamá. Todo esto empezó hace más o menos 3 meses. Edgar estaba muy emocionado cuando le dieron su primera chamba. Sería un levantón, según él. Era cosa fácil, solo ir por un güey y entregarlo, decía. Pero el miedo le comía las entrañas. Como todo cholito desesperado, se encomendó a San Judas Tadeo. Hasta se tatuó una imagen del santo en el pecho, para que me cuide en los malos pasos, decía. Yo no estaba de acuerdo con esto, ni mi mamá tampoco. Pero le teníamos cierto miedo a Edgar, ya que siempre había sido una persona impulsiva y violenta, y no había manera en que lo detuviéramos, ya que para nada escuchaba a nuestra madre. La noche del trabajo estábamos los 3 en la casa, y vimos cómo Edgar prendió una veladora roja frente a su figurita de yeso del santo y murmuró: Juditas, tú que eres buen pedo, no me desampares. Si sale bien esto, te pongo tu misa con mariachi. Y después de eso salió con una pistola en la cintura. Se subió a la camioneta que pasó por él y solo se fue. Al parecer no salió del todo bien. La persona que levantaron también estaba armado y presentó resistencia, hiriendo a mi hermano en la pierna. El grupo con el que mi hermano estaba lo retuvo varios días mientras se recuperaba. Al parecer tienen médicos propios. Cuando mi hermano regresó, volvió distinto. Llegó deshaciéndose de la escultura de San Judas Tadeo, y el tatuaje que tenía en el pecho solo era una cicatriz gigante que conformaba la silueta de ese santo. Llegó casi sin hablar. Después de unos días me atreví a preguntarle qué había pasado, y entonces me contó. Me dijo: primero fueron los sueños. Soñaba con San Judas, pero no el de las estampitas bonitas, no. Este venía con la túnica rasgada y ensangrentada. Era una figura de yeso de unos 2 metros. Su cara estaba deformada. Parecía que le moldearon la cara toda destrozada adrede. Los ojos parecían reales, metidos en la cara deformada de yeso. Y me gritaba: no soy tu protector, maldito. Los santos no trabajamos para asesinos. En ese momento me clavó uno de sus dedos rotos de yeso en el pecho. Desperté jadeando, con el tatuaje hinchado y rojo, como si estuviera quemado, y dolía horrible. Me contó que durante su recuperación se la vivía diciendo que eran puros nervios, y por eso vio eso en su sueño. Pero una madrugada, después de pistear con los cuates, vio la figura del santo parada en la esquina de su cuarto. Allí estaba con la mano llena de sangre y una cadena en la otra. Me dijo: ya estás en deuda y ahora te voy a cobrar. Edgar intentó gritar, pero el santo lo jaló del cuello y lo arrastró hasta la ventana. Cuando despertó, estaba tirado en el patio, con el yeso en su pie roto y con moretones en forma de cruz. Sus compañeros empezaron a burlarse de su caída, pero se quedaron callados cuando vieron los moretones. Solo le ayudaron a volver a su cama y no dijeron nada al respecto. Me dijo que de repente sentía arañazos en la espalda, independientemente de qué estuviera haciendo en ese momento, y cada que eso pasaba escuchaba su voz, la voz de San Judas. Me dijo que lo escuchaba en su cabeza, como si tuviera audífonos puestos. Mi poder no es un arma y pagarás con tu alma. Ya en casa sucedió otra cosa que incluso mi madre y yo presenciamos. Fue cuando el tatuaje, la herida donde tenía el tatuaje empezó a sangrar. Lo extraño es que se veía como una quemada ya sanada. Donde la piel se ve lisa, le empezó a sangrar sin haber heridas abiertas. En ese momento acompañé a Edgar a la iglesia a rezar. Llevamos algunas velas, pero se apagaban solas cada vez que intentábamos encenderlas. Me parece que el padre se dio cuenta de esto porque se acercó a nosotros. Tenía un aspecto muy pálido, pero pálido en serio, y la piel se le veía muy lisa, como si no fuera piel y como si fuera una figura de yeso tratando de imitar la textura humana.
Yo sé lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Cuando lo vimos no supimos reaccionar. De verdad que solo nos quedamos parados y solo se acercó a nosotros a decirnos: hijos, los santos no son cómplices, son jueces. Solo dijo eso y se fue, caminando con total normalidad. Lo anormal era su aspecto. Solo no dijimos nada y nos fuimos. Ya en casa le pregunté si se había dado cuenta del aspecto tan extraño del sacerdote. Edgar solo me respondió: olvídalo. A la mañana siguiente, Edgar se había ido. Se llevó algunas de sus cosas, mayormente ropa. Imaginamos que volvió a la base del grupo con el que estaba, pero él regresó. Fue hace 2 semanas. Edgar llegó borracho, llorando con una figurita de San Judas rota en la mano. Él viene por mí, güey, ya viene. Lo senté a hablar y me dijo que se ha estado encontrando estatuas de San Judas durante todo el día, por todos lados, en la calle, en donde había estado durmiendo, de todos los tamaños. Ese día mi mamá íbamos a hacer unas ventas de colchas, que es a lo que se dedica mi mamá. Le ofrecimos ir, pero por lo asustado que estaba, prefirió quedarse. Cuando regresamos ya no lo encontramos. Solo había un rastro de tierra negra que olía a incienso, y su medalla de San Judas, doblada como si alguien lo hubiera mordido. A mi mamá y a mí no nos ha pasado nada. Bueno, aparte de lo que vimos de su herida sangrante y lo que yo vi con él en el templo. Lo que imaginamos es que ahora está pagando lo que hizo, y no hay nada que nosotros podamos hacer. Mi hermana menor se me aparece para pedirme que la vengue. Cuando tenía 11 años, allá en el lejano 2003, en la ciudad de Morelia, México, mi hermana desapareció. Ella tenía 8 años. Mis papás la habían mandado a la tienda por unos refrescos. En ese momento yo estaba en el baño, tardándome más a propósito porque ya sabía que nos iban a mandar a uno de nosotros a la tienda, ya que mi mamá en ese momento estaba terminando de hacer la comida. Yo cuando salí del baño ya la habían mandado, así que pusimos la mesa y estábamos listos para comer, pero ella no regresaba. Mi papá salió a ver dónde se había metido. Teníamos mucho la costumbre de que si nos tocaba ir a la tienda, nos quedábamos en las maquinitas, así que ahí fue a buscarla mi papá. Después de unos 15 minutos, él regresó, un poco exaltado ya. Nos dijo que llegó a la tienda, y ahí solo le dijeron que mi hermanita sí había llegado y se fue con el refresco en la mano, y después de eso ya nadie más la vio. Al menos viva ya no. Buscaron por todos lados, llamaron a hospitales, morgues, buscaron por todos lados durante 2 semanas, hasta que su cuerpo apareció, pero no apareció sola. Resulta que en ese momento el caso fue un tanto mediático dentro de la ciudad y estuvo a punto de llegar a ser mediático a nivel nacional. Lo sé porque mis papás estaban moviendo todo lo posible por hacerse escuchar. Junto con ella aparecieron otras 23 personas en un sótano tipo búnker, todos con signos de extrema violencia. Todos sin corazón, riñones, córneas y demás órganos faltantes. En la investigación, análisis y todo lo que la policía hace, se dieron cuenta de que todos estaban amarrados en el momento que les extrajeron los órganos. No usaron anestesia. Mi hermanita junto con todas esas personas murieron de manera muy horrible. En ese entonces, el narcotráfico en todo Michoacán estaba muy fuerte y se rumoreaba que ya no solo estaban traficando con droga, sino que estaban diversificando su negocio. Trata, privación de la libertad y ahora venta de órganos. Nunca voy a olvidar cómo mis papás no dejaban de exigir justicia, todo el tiempo presionando a la policía, a la municipalidad. Estaban por lograr comunicarse con todos los familiares de las demás personas que encontraron con mi hermana, hasta que los silenciaron. 6 meses después del fallecimiento de mi hermana, ellos fueron encontrados con un orificio en la cabeza cada uno. Solo iban caminando por la calle. En este momento yo ya tengo 31 años. Me crié con mi tía hermana de mi mamá. Yo fui a terapias a través de todas las escuelas a las que he ido. He tenido terapeutas, pero ninguno realmente me ha ayudado a dejar de pensar siempre en mi familia. Y sí, lo he intentado no dejar que me afecte esto, pero el problema vino hace unas semanas. Empecé a ver a mi hermana. Lo extraño es que no es mi hermana del tamaño que la recuerdo, sino es una mujer adulta. En este momento tendría 28 años. Sé que es ella, porque no es como en las películas que cambian de actor para representar a un adulto que fue un niño. Esta mujer tiene las mismas facciones en la cara que mi hermana tenía. Y no solo la he visto, me ha hablado.
Todas las noches la veo atravesando la pared, el techo, pequeños destellos de su figura, rápidos pero muy aterradores. No puedo dormir gracias a esto. La única vez que me habló fue la primera vez que la vi. Con gritos y desesperación me reclamaba diciendo: «No has hecho nada. Tienes que ir por quienes me hicieron esto». Se abrió una especie de manto que la cubría y me mostró todas las aberturas que tenía en su cuerpo. Eran aberturas grandes que dejaban ver su interior sin órganos, solo la espina dorsal, sangre y algunos otros huesos. Yo solo le dije que me diera el nombre de los que le habían hecho esto. Solo respondió: «Solo queda uno vivo», y me dijo su nombre. Yo no estaba muy seguro de qué hacer hasta que busqué en los documentos de mis papás que mi tía había guardado y logré encontrar sus investigaciones. Y vi el nombre que mi hermanita me había dado, junto con una foto. Lo único que he logrado averiguar con algunos malvivientes es que vive en una de las colonias fresas de Michoacán. Estoy a punto de dar con su dirección y pues aún no sé lo que voy a hacer, pero sé que no voy a volver. Las almas que despegué de este mundo me persiguen. Desde los 16 años entré en una de las organizaciones de narcotráfico en México. He estado 13 años en este giro y me ha tocado hacer cosas que todos considerarían inhumanas. He terminado con tantas personas que dejé de llevar la cuenta hace mucho tiempo. Todas estas cosas las he hecho porque nunca me quedó de otra, más que dedicarme a esto para poder al menos vivir de manera más o menos decente. No voy a entrar en detalles de cómo llegué a estar dentro de esta organización, ni de cómo era mi vida antes de todo esto. Lo que les quiero contar solo es que, al parecer, sí existen los fantasmas. Lo sé porque los he visto, porque me han perseguido, porque me han tocado. Todo comenzó hace 2 meses. Fui a completar una tarea que me habían asignado. La tarea era terminar con una señora y su hijo, quienes eran familia de un miembro del grupo contrario, a quienes ya habíamos exterminado un mes antes. Ahora la orden era terminar con su familia. Vivían en una casita toda fea en obra gris. Parte de mi orden era terminar con ellos de manera dolorosa y brutal, ya que este tipo de ejecuciones también las usamos para mandar un mensaje a nuestros enemigos. No entraré en detalles, solo diré que sus restos fueron encontrados por todas las partes de la casita. Hicimos sufrir a la mamá haciendo que viera cómo separábamos cada parte del niño, mientras él lloraba y le pedía ayuda a su mamá. Y después hicimos lo mismo con ella. Cuando estábamos por empezar a jugar con ella, ella solo se la pasaba repitiendo: «Si existes, ayúdame a que paguen». Solo decía esto, lo siguió repitiendo incluso mientras separábamos su cabeza de su cuello, hasta que dejó este mundo. Aparte de eso, ese trabajo fue uno más del montón, rutinario. El verdadero problema vino una semana después de eso. Mi compañero que estaba conmigo el día de ese trabajo me empezó a decir que había visto a la mamá y al niño en sus sueños, lo cual pues a decir verdad es algo normal cuando empiezas en este trabajo, pero con el tiempo se te va quitando. Lo que me llamó la atención es que mi compañero también era alguien bastante profesional, que llevaba años en esto, ya no debería haber tenido estos sueños. Y justamente en ese mismo día que me contó, ya en la noche, también soñé con estas personas. En mi sueño estaba la madre y el niño, ambos abrazándose dentro del sueño, de la misma manera que lo estaban haciendo antes de que le arrebatáramos el niño a los brazos de su madre. Pero esta vez sentí algo distinto en mi sueño. Sentí un miedo y una tristeza gigantes. Empecé a titubear mientras veía cómo las figuras del niño y su madre se empezaron a distorsionar. Volteé hacia atrás para buscar a mi compañero y no estaba. De hecho, no había nada. Y no sé cómo explicarlo, pero realmente lo que estaba detrás de mí era la nada. Solo era una oscuridad tan fuerte que no podía yo distinguir ni la profundidad. Es difícil de explicarlo. Volví la vista hacia enfrente, empezaba a hiperventilar y mis manos y brazos se entumecieron. Y de plano sentí que se me salía el corazón del pecho cuando me vi a mí mismo mutilando a esa señora y a su hijo, destrozándolos parte por parte. En el momento que vi eso, sentí que el corazón se me detenía y una gran presión en el pecho. Y ahí desperté. Y el niño, ese niño, más bien su cabeza, estaba en mi pecho, viéndome fijamente con sus cuencas huecas. No pude ni gritar ni moverme, pero moría de miedo. Jamás había sentido esta cantidad de miedo. Empecé a escuchar cómo salía algo de debajo de la cama. Primero solo alcancé a ver una mano ensangrentada arrastrándose. Era el cuerpo de la mujer.
pero solo su torso con los brazos, sin cabeza o piernas. Cuando eso pasó no pude resistir más y me desmayé. Desperté minutos después y ellos ya no estaban, se habían ido. Pero no fue solo un sueño. Tenía un círculo de sangre en mi pecho. Era el rastro de donde estaba parada la cabeza del niño. Me levanté rápidamente y me resbalé con algo en el piso. Casi me vuelvo a infartar cuando vi todo el rastro de sangre con el que me resbalé. Venía desde abajo de la cama y es donde la madre se había estado arrastrando. Han pasado unas semanas desde eso y sí, ha vuelto a pasar, otra vez. La segunda yo estaba bañándome en mi casa cuando me apagaron las luces. Yo vivo solo y era de noche. Sentí un pánico inmediato. Salí lo más rápido que pude de la regadera. Iba a salir del baño cuando empecé a escuchar ruidos en mi cuarto. Se escuchaba de nuevo esa cosa, ese torso con brazos arrastrándose. Me quedé paralizado hasta que lo vi saliendo de mi cuarto. En ese momento corrí hacia la puerta de la calle muerto de miedo. Cuando estaba abriendo la puerta para lograr salir, esa cosa me jaló la toalla. No sé cómo llegó tan rápido si solo se arrastraba. Grité tanto como pude y corrí dejando la toalla en las manos de esa cosa. Corrí y grité desnudo por la calle. Conseguí refugio con mi compañero, con el que había hecho el trabajo de la madre y su hijo. Me preguntó qué me había pasado, ya que llegué a su casa solo vestido con una bolsa de basura, y le dije que le creía lo que me había comentado antes, que ya llevaba 2 veces viendo a la madre y a su hijo. Me dijo que también me creía. Me contó que la primera vez que se le apareció a él, lo asustó en un sueño, y cuando despertó de ese sueño los vio. Le dije que a mí se me aparecieron de la misma manera, y justo venía en estas condiciones porque escapé de ellos una vez más. Él me contó que se va a ir de la ciudad y dejar la organización, cosa que es algo grave ya que aún no termina sus años de servicio obligatorio, y cuando te sales así, pues, terminas como la madre y su hijo. Me dijo que tomó esa decisión porque él no ve solamente a la madre y a su hijo. Me contó que después de que hiciéramos ese trabajo juntos, a él junto con otro equipo los mandaron a encargarse de otras personas. En ese trabajo me dijo que él terminó con 4 personas más, mismas que ahora también lo están aterrorizando. Dice que se nos van a estar subiendo entre más nos echemos, y que prefiere vivir escapando de la organización y tratando de librarse de estos seres por medio de sacerdotes, brujas o cualquier cosa que le ayude a quitárselos de encima. Y yo estoy en esa misma situación también. Lo que no entendía era por qué nunca habíamos pasado algo así, siendo pues que no son las primeras personas que despegamos de este mundo. Y ahí recordamos que la única diferencia fue que la madre dijo antes de partir de este mundo: si existes, ayúdame a que paguen. Imagino que alguien o algo le respondió a ese llamado, y ahora la maldita nos maldijo. Sea cual sea la razón, dentro de una semana yo tendré que ir a un trabajo, y ya no quiero echarme más almas encima. Creo que también tendré que escapar y buscar algún tipo de ayuda. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que les haya agradado. Por favor recuerden suscribirse a todas nuestras redes, YouTube, TikTok, Facebook. En todas aparecemos como Terror en tus oídos. Yo soy Belkan y hasta luego.